En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando este importantísimo día de la conmemoración de todos los fieles difuntos y las siguientes enseñanzas las tomamos de las revelaciones que tuvo Santa Catalina de Génova, a quien Dios permitió conocer el purgatorio aún estando en vida. Y pasó un tiempo por el purgatorio y pudo ver lo que allí sucedía. Cuando regresa a la tierra, escribe lo que vio y tenemos un famoso tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Génova, que es un librito corto pero muy muy precioso, que si tienen oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Ella misma, Santa Catalina de Génova, comprendió por experiencia propia, porque estuvo, como digo, pasando un tiempo allí en el purgatorio, comprendió la condición de las almas en el purgatorio. Y dice que las almas necesitan purificar la herrumbre de las imperfecciones y los pecados por decreto de Dios. Purificar la herrumbre de las imperfecciones, purificar las imperfecciones y los pecados, y esto es por decreto de Dios, antes de entrar en el cielo. Dios, antes de entrar en el cielo, no permite que haya ninguna imperfección y ninguna mancha o deuda de pecado. El purgatorio es el lugar donde ya no existe la posibilidad de pecado ni de imperfección. Las almas que están allí ya no pueden pecar, ni tampoco pueden cometer alguna imperfección. Como las almas ya están fijas en Dios, porque murieron en paz con Dios, pero aún imperfectas y con manchas, no existe en el purgatorio más posibilidad para ellas de reflexionar sobre sí mismas. Por ejemplo, no podrían decir, estoy aquí por tales y tales pecados. O no podrían decir, si hubiera tenido la dicha de no cometer tales pecados, estaría en este momento en el paraíso. No pueden, repito, reflexionar o pensar en sí mismas. Ya vamos a ver por qué. Ni siquiera recuerdan o conservan algún recuerdo del bien que hicieron aquí en la tierra o del mal que hicieron en la tierra, ya sea el propio o el ajeno. Por esto no pueden pensar en sí mismas, aunque se esforzaran por hacerlo. Si las almas en el purgatorio pensaran en sí mismas, si pudieran hacerlo, esto significaría de hecho una imperfección. Y es eso precisamente lo que Dios pide purificar. Por eso no pueden pensar en sí mismas. Y también significaría una falta de caridad para con Dios, porque pensar en sí mismo es dejar de pensar en Dios. Y Dios quiere que piensen solamente en Él. Si así fuera, seguirían reteniendo estas almas algo privado. El propio pensamiento sería algo privado, el propio pensamiento sobre sí mismas. Y eso no tiene cabida en el purgatorio. Solo pueden estar fijas en Dios, es decir, solo pueden pensar en Dios y amar a Dios. En el momento de la muerte de cada uno, cada alma entenderá perfectamente el motivo por el cual es enviada al purgatorio. Aquí podemos tener una idea, por las imperfecciones que tenemos, por las manchas que todavía debemos pagar del pecado, pero en el momento de la muerte vamos a saber con certeza el motivo. Digo que estando ya en el purgatorio, las almas están fijadas en la caridad.
es decir, sin la mínima posibilidad de pecar, y jamás podrían desviarse del amor de Dios. Esto es importante, de nuevo, son almas salvadas que mueren en paz con Dios, en amor a Dios, pero imperfectas aún. No podrían tener ningún defecto, ni por voluntad propia, ni por deseo. Solo tendrán la voluntad de amar a Dios. Con excepción del gozo de los santos en el cielo, no hay paz que se pueda comparar con la de las almas del purgatorio. ¿Y por qué paz en medio de tantos tormentos? Porque saben que aman a Dios y están en algún momento delante de Dios, estarán en algún momento delante de Dios. Y esta paz irá cada vez más en aumento, es decir, habrá cada vez más paz por gracia de Dios, en proporción según la purificación vaya haciendo su trabajo de eliminar toda imperfección y deuda. A medida que se va perfeccionando, que va eliminando la imperfección y pagando las deudas, aumentará la paz. El fuego del purgatorio va consumiendo continuamente toda imperfección y mancha de pecado, lo que va haciendo que las almas sean poco a poco más y más expuestas a recibir las comunicaciones de Dios. Dios se le irá manifestando cada vez más y más. Es como ir gradualmente quitando la suciedad de una superficie, cuando limpiamos un mueble, por ejemplo, que hace que poco a poco se vaya abriendo más y más al sol y reflejando cada vez más su luz. A medida que el mueble se va quitando la suciedad, refleja más la luz del sol. A medida que las imperfecciones y las manchas desaparecen, las almas van reflejando cada vez más perfectamente el verdadero sol que es Dios. Quedan desnudas al rayo divino, no tienen nada que esconderle a Dios, y su satisfacción de estar para siempre con Dios aumenta cada vez más y más, a medida que el tiempo de estar allí va disminuyendo más y más. Por eso aman cada vez más los designios de Dios, por lo que nunca podrán decir que sus sufrimientos son sufrimientos, porque aman con toda su voluntad los designios, los planes de Dios, de que ellas estén allí. Es cierto que sufren tormentos indecibles, que ninguna lengua podría describir, ni ninguna inteligencia comprender. Los tormentos son atroces. Y la fuente de todo sufrimiento es el pecado original, que si bien se nos ha sido borrado y perdonado en el bautismo, quedan las consecuencias, las imperfecciones, por causa del pecado original, que es lo que hay que purificar en el purgatorio. Y además los pecados actuales, cometidos después del bautismo. Estos sufrimientos provienen de la clara percepción que las almas en el purgatorio tienen de los obstáculos que aún les impiden poseer a Dios. Esos obstáculos son ciertamente las imperfecciones y las manchas del pecado. Y prácticamente les resultan esos obstáculos insoportables, y de ahí viene el sufrimiento. Como las almas en el purgatorio son ya libradas de la culpa del pecado, solo el sufrimiento de la purificación las separa de Dios. O sea, no las separa el pecado ya, porque no pueden cometer pecado y han muerto en paz con Dios, pero sí las separa el proceso de purificación. Pero es necesario que la justicia de Dios sea satisfecha, y de ahí la razón del sufrimiento. Ese proceso de purificación es la razón del sufrimiento. Pero hay una diferencia con los sufrimientos del infierno. Los que están en el infierno
habiendo pasado de esta vida con voluntades perversas, malas, odiando a Dios, su culpa no es remitida, ni puede serlo, por haberse quedado su alma fija en el mal. No pueden recibir perdón. Como está escrito, donde te encuentre, es decir, en la hora de la muerte, con la voluntad fijada en el pecado o arrepintiéndose de él, allí te juzgaré. Una diferencia tremenda entre las almas que van al infierno, que no se arrepienten de sus pecados, no confían en la misericordia de Dios porque lo odian a Dios, y aquel que se arrepiente, como ustedes habrán podido ver algunas imágenes que el padre Altamira ha colgado, la muerte de un pecador y la muerte de un justo que se arrepiente. Las almas en el infierno, habiendo sido encontradas en esa hora de la muerte con voluntad de pecar, queriendo pecar, incluso hasta el momento último de la muerte, tienen la culpa y el castigo siempre con ellos. No tienen la posibilidad de ser perdonados si es que se arrepienten, ni tampoco la posibilidad de que Dios les dé una gracia de arrepentimiento. Nadie tiene asegurada una gracia de arrepentimiento, por más justo que sea. Y aunque este castigo no sea tan grande como el que se merecen, se merecerían más que un infierno, el infierno, no obstante, es eterno. Los que van al purgatorio, en cambio, sufren la pena por sus pecados solamente, porque su culpa fue cancelada al morir, cuando se los encontró odiando sus pecados y arrepentidos por haber ofendido a la bondad divina. Y esta pena tendrá un final, llegará a su fin, porque Dios estará cada vez más y más cerca. Las almas del purgatorio están totalmente conformadas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, se corresponden con su bondad, están contentas con todo lo que Él ordena y están completamente purificadas de la culpa de sus pecados. Así, liberados de la culpa y unidos a la voluntad de Dios, lo ven claramente según el grado de luz que Él les permita, y así comprenden cuán grande es la bondad de Dios. Así como las almas purificadas no encuentran reposo sino en Dios, para quien fueron creadas, así las almas en pecado no pueden encontrar otro lugar que les corresponda más que el infierno. Por tanto, en el instante en que las almas se separan del cuerpo, van a su lugar designado, sin necesidad de otra guía que la propia conciencia de pecado, si es que se han separado del cuerpo en pecado mortal. Y si a las almas se les impidiera obedecer ese decreto de Dios, procedente de la justicia de Dios, se encontrarían en un infierno aún más profundo. Fíjense la misericordia de Dios de enviarlas al infierno, porque si no existiera el infierno, que fue creado por orden de Dios, ellas irían a un infierno mucho peor todavía, más terrible todavía, porque no fue creado por Dios, si es que existiera ese infierno. Por lo tanto, al no encontrar ningún lugar más apropiado que el infierno, ni ninguno en el que sus dolores sean tan leves, se arrojan al lugar que les ha sido asignado, es decir, el infierno. O sea, el alma que muere en pecado mortal, que no se arrepiente y que odia a Dios, encuentra el infierno su lugar apropiado. Lo mismo ocurre con el purgatorio. Las almas, abandonando el cuerpo y no encontrando en sí mismas esa pureza con la que fueron creadas y con la cual se deberían presentar ante Dios, y viendo también los obstáculos que impiden su unión con Dios, que como dije ya son sus imperfecciones y las deudas que tienen de los pecados,
conscientes también de que solo el purgatorio puede eliminar esas imperfecciones y esas deudas y devolverles la pureza con la cual deben presentarse ante Dios, se lanzan rápida y voluntariamente en él, en el purgatorio. Es decir que para una persona que ama a Dios y es consciente de que no puede presentarse con toda la pureza debida para estar delante de Dios, ama el purgatorio, ciertamente, porque sabe que debe pasar por allí, que es el lugar apropiado, y que después de un determinado tiempo pasará a ver a Dios. Y si no encontrara los medios ordenados para su purificación, instantáneamente las almas mismas se crearía un infierno peor que el purgatorio para lograr acercarse a Dios. Preferirían entonces ir a un lugar que sea peor que el purgatorio para alcanzar la purificación. Si el purgatorio no existiera, sería un mal tan grande que en comparación con el infierno, este sería nada. Por lo tanto, también una misericordia, una gran misericordia de Dios, la existencia del purgatorio. Sabiendo entonces que el purgatorio es el lugar para la purificación, el alma se lanza a él y encuentra allí esa gran misericordia, la eliminación de sus manchas. La mayor miseria de las almas del purgatorio es contemplar en sí mismas todo lo que desagrada a Dios y descubrir que a pesar de la bondad de Dios, ellas han consentido, cuando estaban aquí en la tierra, en sus imperfecciones. Lo han hecho a propósito, sabiendo que estaban o eran imperfectas, han querido permanecer imperfectas. Y estando en estado de gracia, ven la realidad y la importancia de los impedimentos que dificultan su acercamiento a Dios. Lo mismo sucede con el pecado venial. Sabiendo que está mal, se quiere o se siente un cierto apego o un cierto gozo a ese pecadillo, digamos, pequeño pecado que la separa de Dios. Dios transforma las almas de tal manera en Él mismo que olvidándose de todo, ellas ya no pueden ver nada más que no sea Él. Y Él continúa atrayéndolas, las enciende de amor y nunca las abandona hasta que las lleve al estado de donde salieron por primera vez, cuando fueron creadas, es decir, la pureza perfecta con la que fueron creadas. El amor de Dios, con su mirada unificadora, está continuamente atrayendo a las almas hacia sí, como si no tuviera otra cosa que hacer. Y cuando las almas ven esto, si pudieran encontrar un purgatorio aún más doloroso, en el que pudieran ser purificadas más rápidamente, se sumergirían de inmediato en él, impulsadas por el amor recíproco y ardiente entre ellas y Dios. Bien, importantísimas lecciones para no tener miedo, para estar conscientes de un futuro muy cercano, de lo que sucede, de lo que sucederá. La gracia también de pedimos la gracia, de que no muramos en enemistad con Dios, para no ir al infierno, eso sí debemos pedirle y temerle muchísimo. Que vamos a morir con imperfecciones y pecados y afección al pecado venial es casi, lo más común, se podría decir. Solo los santos murieron odiando el pecado venial y las imperfecciones. Ojalá seamos santos, como lo dijimos ayer, permanecer en la gracia santificante. Ojalá Dios nos diera esta oportunidad de poder ser santos aquí en la tierra y pasar directamente al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.